¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un especial saludo. Mi nombre es Adriana Piñeres. Por gracia de Dios, soy misionera de Lazos de Amor Mariano. Quiero darte una especial bienvenida a este tu programa, Historia de la Salvación. Quiero pedirte también que dispongas en este momento tu corazón y vamos a hacer una pequeña oración para pedir la presencia de nuestro Señor Jesús y nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor Jesús, queremos pedirte que nos acompañes en este momento. Adoramos tu santa y divina presencia, especialmente en el Santísimo Sacramento del altar. Queremos darte gracias por amarnos tanto, Señor, por permitir todo este conocimiento que nos has dado a través de la historia, para saber de dónde venimos y para dónde vamos. También queremos pedirte, Señor, que junto a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos acompañen, que habiten en este momento en cada hogar, en cada corazón que está compartiendo ese programa con nosotros. Que seas tú, Señor, el que suscite en cada corazón, en cada alma, esa palabra, ese momento que tal vez necesitamos para seguir adelante, para conocer de tu amor. Queremos pedirte, Señor, que a través del Espíritu Santo derrames muchas gracias en cada uno de nosotros. Vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a hacer un pequeño recuento de nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior conocimos sobre la vida de David en el pueblo de Israel. Vemos cómo el Señor escogió a David, no tanto por su apariencia física para ser un gran guerrero, sino por su corazón. David era el menor de sus hermanos, era quien pastoreaba las ovejitas del rebaño de su padre, pero por voluntad del Señor fue ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel. David era conocido en el pueblo por sus habilidades para tocar el arpa, y poco a poco se fue acercando a la casa de Saúl, pues él era atormentado por un demonio que solamente se calmaba con el sonido del arpa de David. También vemos en otra parte de la historia cuando aparece el gigante Goliat, ese filisteo a quien todos los israelitas huían ante la presencia de él. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que llegó David y le propuso al rey Saúl que le permitiera enfrentarlo. Tal vez no era la persona idónea para enfrentarlo por su físico, pero ante la insistencia de David, el rey Saúl accedió. Y de la manera más sencilla, dándole una pedrada en su frente, le ocasionó la muerte prácticamente instantánea. Pero no tanto fue la forma, sino sabíamos que la mano de Dios estaba con él. El pueblo de Israel pues empezó a seguir a David, y esto llenó de celos a Saúl. Como consecuencia de esto, Saúl empezó a perseguir a David para ocasionarle la muerte. Pero David se había convertido en un gran amigo para Jonatán, que era el hijo de Saúl, quien lo ayudó a huir. Estando en esta persecución, David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl en 2 ocasiones, pero por respeto a Saúl y especialmente por no ofender a Dios, no le ocasionó la muerte. Esto era lo que más le agradaba a Dios de David, ¿sí? Su corazón, y especialmente su actuar lo hacía para no ofender al Señor. Después vemos cómo Saúl muere. Él mismo se quita la vida en una guerra con los filisteos.
Después también vemos como Jonatán muere y eso pues le ocasiona un gran dolor a David. Después David es proclamado rey de Israel. El Señor le concede muchísimas riquezas, le dice que Él va a estar siempre con él, siempre y cuando cumpla sus mandamientos y sus preceptos. También vemos en otra parte de la historia de David algo que marcó mucho, que fue en el momento que él tomó a Betsabé, la esposa de Urías, y la dejó embarazada. Al conocer esto, David mandó llamar a Urías para que se uniera a su esposa. Pero a pesar de la insistencia de David en varias ocasiones, esto nunca se llegó a realizar. Pues ya al ver que su esposa estaba embarazada, la esposa de Urías, David le mandó a Urías a enfrentarse en una guerra y le dijo pues a los que estaban combatiendo con él que lo pusieran al frente del ejército, y en un momento lo dejaran solo para que le ocasionaran la muerte. Eso lo hicieron. Bueno, Urías murió y pues ya quedó Betsabé. Nació el primer hijo de Betsabé murió. Luego quedó nuevamente embarazada y después de este embarazo, en ese segundo embarazo, nació Salomón. Y después de haber recordado un poco sobre nuestro programa anterior, vamos a conocer ahora sobre la vida de Salomón en el pueblo de Israel. Durante la vejez del rey David, Adonías, uno de sus hijos, quiso proclamarse como rey sin que David lo supiera. Reunió carros, caballerías, hizo matar ganado, animales cebados, invitó a todos sus hermanos, a los hijos del rey David. También invitó a los varones de Judá, pero al profeta Natán y a su hermano Salomón no los invitó. Betsabé, al enterarse de esto, se dirigió al rey David y le hizo prácticamente como ese reclamo, recordándole la promesa que le había hecho de que quien lo iba a suceder en el trono sería Salomón. David, pues al tener conocimiento de eso y el profeta Natán se lo reiteró, le recordó nuevamente a Betsabé su promesa. Le dijo que él la cumpliría, pues lo hizo también por el Señor, quien él lo había salvado de muchas situaciones difíciles que había vivido. El Sadoc, el sacerdote, y el profeta Natán fueron llamados por el rey David, y quien les pidió que subieran a Salomón a su mula y lo llevaran a Gijón, y allí lo ungieran y lo proclamaran como rey. Pues así lo hicieron Sadoc y Natán, y en ese momento pues Salomón fue proclamado rey y todos gritaban viva el rey Salomón. De vuelta a la casa de David, Salomón fue sentado en su trono, y desde ese mismo momento Salomón empezó a reinar en Israel. Los acompañantes de Adonías, al tener conocimiento de que Salomón había sido proclamado como nuevo rey de Israel, empezaron a abandonarlo hasta el punto de dejarlo totalmente solo. Adonías pues se llenó de temor al pensar de pronto las represalias que tomara Salomón, y se agarró a los cuernos del altar y dijo que pues no se saltaría de allí hasta el momento que Salomón se comprometiera a respetarle la vida. Esto llegó a los oídos de Salomón, y él le mandó a decir que le respetaría la vida siempre y cuando se comportara bien. Después de esto pues llegaron los últimos días de David, y le hizo las últimas disposiciones al rey Salomón. Principalmente le recalcó que
Él debía siempre cumplir los mandamientos y los preceptos del Señor, y para que el Señor así cumpliera la promesa que le había hecho, que el trono de Israel siempre estaría ocupado por su descendencia. Finalmente David muere y fue sepultado en la ciudad de David. Tiempo después, el rey Salomón se casa con la hija del faraón y la lleva a vivir a la ciudad de David, a la casa de David. Y allí es en donde el rey Salomón empieza a construir el templo, el palacio y las murallas de Jerusalén. Con respecto a Adonías, finalmente Salomón termina por quitarle la vida porque pues él siente que lo ha traicionado el haber pedido a Abisag por esposa. Abisag era una joven que le habían dado al rey David para que lo acompañara en sus últimos días. Durante cuando el rey Salomón se dispone ya a la construcción del templo, del palacio y de las murallas, le ofrece un gran sacrificio al Señor. Estando allí en ese sacrificio, el rey Salomón entra en un sueño en donde el Señor le habla y le dice a Salomón que le pidiera lo que quisiera. Pues Salomón le dice al Señor que él era muy joven para gobernar un pueblo tan grande, que él lo que le pedía era un corazón prudente para gobernar y saber discernir. El Señor, al ver esta petición que le hizo el rey Salomón, y pues que no le pidió riquezas ni la muerte de sus enemigos, le concedió una gran sabiduría, una gran inteligencia, pero además le concedió las riquezas que él no le había pedido. El reino de Israel en el reinado de Salomón se extendió por medio de pactos, vivieron en paz, a diferencia de cuando estaba el rey David, que su reino se extendió por la cantidad de guerras en las que participaron, ¿sí? También una parte muy importante para conocer un poco sobre la sabiduría que el Señor le dio a Salomón. Vemos en un juicio en el que se presentan dos mujeres. La primera pues le dice al rey Salomón que pues que ella habitaba en una casa y había dado a luz a un niño, y en esa misma casa vivía otra señora y también había dado a luz 3 días después. Pues un día ella, al despertar, quiso amamantar a su niño, y pues al verlo que el niño no tenía vida, ¿sí? Y al verlo a la luz se dio cuenta que este no era su hijo, que la otra persona que estaba en la misma casa lo había cambiado, que ella durante la noche le causó la muerte al niño y pues lo que hizo fue cambiarlos. Entonces que ella le pedía al rey que por favor hiciera justicia. La segunda mujer también decía que que el niño que estaba vivo era el de ella y el que estaba muerto era el de la primera mujer, y así estaban en esa controversia. El rey David, al ver esto, que estas dos mujeres no se ponían de acuerdo, mandó pedir una espada para darle muerte al niño y partirlo en dos, y que una parte se la daban a la primera mujer y la otra parte a la segunda mujer. La primera mujer, pues al ver la decisión que tomó Salomón, pues le dijo que no, que le entregara el niño a la otra mujer. Salomón, pues en su gran sabiduría, al ver que como reaccionó la primera mujer, pues se dio cuenta que en realidad era su madre, porque se le estremecieron sus entrañas y pues no quería ver sufrir a su hijo. Entonces le dijo que por favor le entregaran al niño a la primera mujer, pues en realidad ella era la madre. En cambio la segunda mujer pues le decía que sí, que le diera muerte al niño, que ni era para una ni era para la otra.
Así poco a poco pues se fue conociendo esa gran sabiduría que tenía el rey Salomón para, para tomar todas estas decisiones, para gobernar. Eh, el rey David tenía mucho conocimiento sobre las diferentes especies de árboles, de animales, y muchas personas venían de los otros pueblos solamente para escucharlo hablar, para tener conocimiento de esa gran sabiduría que él solamente tenía, que ningún hombre en ese tiempo la tendría. Para la construcción del palacio, Salomón tardó 13 años. Eh, Le mandó construir unas columnas de bronce. Le mandó esculpir, las mandó esculpir con bueyes, leones y querubines, con guirnaldas colgantes. Además, él se percató mucho del cuidado para la fabricación de los utensilios. Todo lo que fueron los utensilios, como fueron el altar, la mesa, los candelabros, las lámparas, todo lo mandó construir con oro puro, pues él disponía de lo mejor para, para darle el sacrificio al Señor. Después de pues ya haber concluido con la construcción del templo del Señor y del palacio, convocó a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus. Eh, pues tenemos conocimiento que tanto los ancianos eran muy importantes en ese tiempo porque eran los que llevaban la sabiduría del pueblo, ¿sí? Toda esa tradición. Eh, Al convocarlos, mandó a traer el arca de la alianza de Sidón hasta la ciudad de David. Durante el tránsito en el camino hubo grandes sacrificios, sacrificaron ganado, ovejas, hasta llegar allí al templo, en donde, en donde colocaron el arca de la alianza en el lugar santísimo que Salomón había dispuesto en el templo para colocarla. Después de ubicar el arca de la alianza allí en el templo, Salomón bendijo al pueblo de Israel. También bendijo al Señor por haber cumplido su promesa, por haberse mantenido siempre con él. Eh, Conocemos también que Salomón fue el hombre más rico y más sabio de ese tiempo, y pues que ningún hombre lo superó. Para la construcción del palacio, Salomón tardó 13 años. Eh, Le mandó construir unas columnas de bronce. Le mandó esculpir, las mandó esculpir con bueyes, leones y querubines, con guirnaldas colgantes. Además, él se percató mucho del cuidado para la fabricación de los utensilios. Todo lo que fueron los utensilios, como fueron el altar, la mesa, los candelabros, las lámparas, todo lo mandó construir con oro puro, pues él disponía de lo mejor para, para darle el sacrificio al Señor. Después de pues ya haber concluido con la construcción del templo del Señor y del palacio, convocó a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus. Eh, pues tenemos conocimiento que tanto los ancianos eran muy importantes en ese tiempo porque eran los que llevaban la sabiduría del pueblo, ¿sí? Toda esa tradición. Al convocarlos, mandó a traer el arca de la alianza de Sidón hasta la ciudad de David. Durante el tránsito en el camino hubo grandes sacrificios, sacrificaron ganado, ovejas,
hasta llegar allí al templo, en donde, en donde colocaron el arca de la alianza, en el lugar santísimo que Salomón había dispuesto en el templo para colocarla. Después de ubicar el arca de la alianza allí en el templo, Salomón bendijo al pueblo de Israel. También bendijo al Señor por haber cumplido su promesa, por haberse mantenido siempre con él. Eh, Conocemos también que Salomón fue el hombre más rico y más sabio de ese tiempo, y pues que ningún hombre lo superó. Por otra parte, algo que marcó bastante la historia del rey Salomón fueron sus mujeres. Salomón se enamoró de muchísimas mujeres, además de la hija del faraón. Se cuenta que entre las mujeres de las cuales él se enamoró o que amó, hubo aproximadamente 700 princesas y 300 concubinas. Estas mujeres eran de los pueblos de los adomitas, edomitas, sidonias e hititas. Claramente eran de los pueblos a los cuales el Señor les había prohibido que se unieran, porque sabía que allí en esos pueblos se adoraban otra clase de dioses, y pues esto por agradar de pronto a estas mujeres podría pervertir su corazón, lo cual pues terminó sucediendo, y Salomón erigió varios altares para adorar a estos dioses, los dioses de sus mujeres. El Señor, al tener conocimiento de esto, pues se indignó y se disgustó con Salomón, y le dijo que le arrancaría el reino de sus manos. Pero por consideración al rey David, que le fue tan fiel y que siempre cuidó pues de no ofender al Señor, por consideración a él y por consideración también a Jerusalén, que no lo iba a hacer mientras Salomón estuviera en vida, sino que lo haría cuando el reino estuviera en manos de uno de sus hijos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los enemigos de Salomón. Uno de ellos era Hadad, que era de la estirpe de Edom, a quien David desterró, y pues alcanzó a huir y se fue a refugiar a Egipto, en la casa del faraón. El faraón con gran agrado lo acogió, le dio casa, le dio tierras, y le consiguió también una esposa, quien era su cuñada. Eh, Hadad, al tener conocimiento de la muerte de David, le pidió al faraón que le permitiera regresar a la casa de David, pero, pero el faraón le dijo que qué necesidad tenía de volver allí, si allí junto a él tenía todo lo que necesitaba. Otro de sus enemigos fue Rezón, que, que también debió huir, y se estableció en el reinado de Damasco. Eh, Posteriormente también vamos a hablar de Jeroboam, que era hijo de una viuda que estaba al servicio de Salomón, pero luego se sublevó contra él. Eh, un día Jeroboam, al salir de Jerusalén, se encontró a Agías. Agías llevaba consigo un manto, el cual se lo quitó y lo rasgó en 12 pedazos. Y por designio del Señor, le entregó 10 pedazos de este manto a Jeroboam, y le dijo que eso significaba las 10 tribus de Israel que el Señor le iba a entregar a él, y la otra se la iba a entregar a Roboam.
pero que el Señor, pues como siempre lo hemos visto en esta historia, eh, le pedí, pues algo particular que le pedía siempre al Señor a ellos era que debían cumplir sus mandamientos y sus preceptos. Él es siempre fiel a Él. Eh, el Señor también le dijo que iba a, a proceder en contra de Salomón, e iba a humillar la casa de David por causa de su infidelidad. Salomón, al tener conocimiento de esto, empieza una gran persecución en contra de Jeroboam. Jeroboam, pues para salvar su vida, debió huir a Egipto y refugiarse allí hasta la muerte de Salomón. Tras la muerte de Salomón, empezó a reinar Roboam. Salomón fue sepultado en la ciudad de David. Pues después de la muerte de Salomón, Roboam fue proclamado en Siquem como el nuevo rey de Israel. Jeroboam, al tener conocimiento de la muerte de Salomón, decide regresar a Israel. Pues también el pueblo lo ha llamado para presentarse ante Roboam. Juntos se presentan ante Roboam y le piden que su padre pues le había hecho muy pesado el yugo, que por favor que se los alivianara, que le quitara este yugo. Roboam les dice que él les daría una respuesta a los 3 días, que volvieran a los 3 días. Durante estos 3 días, Roboam le pide consejos. Primero que todo llama a los ancianos del pueblo, y les dice pues que ellos que le aconsejan. Y a lo que los ancianos le dicen pues que él debe con humildad escuchar las peticiones del pueblo y hablarles con palabras, con buenas palabras, y así el pueblo va a estar al servicio de él durante todo el tiempo. Después de esto, Roboam llama a los jóvenes que se criaron con él y les pide también un consejo. Al contrario de los ancianos, los jóvenes le dicen pues que ya que su padre les hizo fuerte, muy pesado el yugo, pues que él debe hacérselo aún más pesado. Luego, transcurrió estos 3 días, regresa Jeroboam con el pueblo y le preguntan a Roboam pues qué había decidido, qué respuesta les tenía. Roboam pues toma como decisión desechar el consejo de los ancianos y al contrario acepta el consejo de los jóvenes, a lo que Jeroboam y el pueblo pues se sublevan en contra de Roboam, y pues Roboam como consecuencia de esto, Israel se separa de la casa de David. Al ver esta situación, pues Roboam no le quedó más remedio que huir a Jerusalén y refugiarse allí. Después de la huida de Roboam, el pueblo proclama como rey a Jeroboam. Jeroboam, bueno, siendo ya rey de Israel, y pues como por temor a que el pueblo adorara al Señor, y que dejara de ir a Jerusalén a adorarlo, les construye unos altares para adorar otros dioses diferentes al Señor. Esto pues causa nuevamente la indignación del Señor, y a lo cual el Señor le responde, le dice a Jeroboam: yo el Señor te constituí jefe de mi pueblo, quité el reino a la ciudad de David para dártelo, pero no eres como mi siervo David, que fue siempre fiel. Entonces, como castigo, el Señor le dice a Jeroboam que pues que lo va a castigar, ¿sí? Y le dice que todo varón libre o esclavo
será dado de muerte, ¿sí? Pero que ninguno de ellos podrá ser sepultado, que el que muera en la calle, pues los perros lo acabarán, también el que muera en el campo, pues las aves del cielo también eh, lo acabarán. Eh, que ninguno, pues al ver que ninguno podía ser sepultado por causa de esta gran infidelidad que cometieron en contra del Señor, el único varón que podría ser sepultado sería el propio hijo de Jeroboam. También por otro lado, Roboam también le fue muy infiel al Señor. eh, y pues finalmente también eh, eh, Roboam muere, y pues así vemos como el reinado tanto de Jeroboam como Roboam llega a su final. Bueno, en este momento, después de haber conocido un poco sobre la historia del rey Salomón, eh, vamos a disponernos nuevamente para un pequeño momento de oración, para darle gracias al Señor por todo lo que ha permitido en nuestra vida a través de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor Jesús, queremos darte infinitas gracias por todo el conocimiento que has permitido a través de este programa. Sabemos, Señor, que eres tú el que actúa, eres tú el que llega a cada corazón y a cada alma. Mi amado Señor, sabemos que somos parte de esta historia, de la historia de la creación. Sabemos que no somos casualidades, que somos pensados desde toda la eternidad. Mi amado Señor, queremos pedirte que sigas derramando muchas bendiciones en cada una de las personitas que nos ha acompañado, y que va a seguir viendo esta historia de la salvación, esta historia que tú has creado para todos nosotros, para darnos a conocer ese inmenso amor que tú tienes por cada uno de nosotros, que cada ser humano, cada alma es tan importante para ti. Gracias, Señor, por todo lo que dispones para cada uno de nosotros, para hacer nuestra vida más agradable. Te amamos, Jesús, y si queremos pedirte que nos des esa fidelidad que quizás muchas veces nos hace falta, Señor. A través de este programa hemos encontrado la importancia de lo que es un pacto para ti, de lo que es un compromiso que hacemos contigo, Señor. Que nunca olvidemos esos compromisos que hacemos a través de la vida contigo, Señor. Recuérdanos siempre, que quede guardado allí en nuestro corazón y en nuestra mente, y tal vez en esos momentos en que de pronto nos sentimos flaquear, tráenoslo a nuestra mente y a nuestro corazón nuevamente. Reviva ese compromiso que hacemos contigo. Sabemos que tú eres siempre fiel a nosotros, y como lo vimos en este programa, siempre debemos cumplir tus mandamientos y sus preceptos. Debemos siempre ser obedientes a ti y tratar de conservar siempre esa gracia contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, quiero invitarlos nuevamente para que sigan acompañándonos en esta historia de la salvación. Próximamente, entonces, les daremos a conocer algo más sobre esta hermosa historia que el Señor ha escrito para cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.